las asignaturas de Ciencias de la Tierra 1 y 2 en la ENCIT, y en el posgrado en Ciencias de la Tierra da el propedéutico y también la asignatura de rocas piroclásticas. En cuanto a sus líneas de investigación, estas son en el ámbito de la vulcanología física, la evaluación de peligros volcánicos y la gestión del riesgo volcánico. Ha participado en diferentes proyectos para la construcción de mapas de peligro en volcanes activos, no solo en México, sino también en El Salvador. Y esto lo ha hecho a partir de estudios de depósitos volcánicos para la caracterización de erupciones, la reconstrucción del historial eruptivo, la simulación de fenómenos volcánicos, especialmente de flujos de lava y lahares, y la elaboración de los mapas y su divulgación. Pues adelante, doctora Dolors Ferrés, con el seminario Volcanes, Riesgo y Recurso. Muchísimas gracias, doctora Mendoza, por la invitación y por la presentación. Bienvenidos todas y todas, muchas gracias por atender este seminario. Voy a compartir mi pantalla para iniciar con lo que les quiero contar el día de hoy. La finalidad principal de esta plática es mostrar cómo en el área de la vulcanología requerimos de conocimientos de muchas disciplinas, de muchas áreas, es un ámbito multi-interdisciplinar y espero que aquí vean oportunidades de estudio y de trabajo que puedan ustedes desarrollar durante sus estudios o después. ¿Por qué volcanes, riesgo y recurso? Los volcanes, como cualquier otro elemento, componente del territorio, ofrecen estas dos caras y estas imágenes que son de erupciones muy recientes de este mes. Han ocurrido, la de la izquierda es la erupción de la Soufrière en San Vincent, que ocurrió el 10 de abril, aunque ambas son erupciones que están en curso, una erupción explosiva y que ha obligado a la evacuación de mucha de la población de la isla. Y la de la derecha es esta erupción en Islandia, siempre me cuesta mucho decir los nombres de las erupciones en Islandia, pero que ha emitido estos flujos de lava y que nos da estas imágenes de una gran belleza y que nos permiten, antes que nada, ¿no? Comprender y valorar los volcanes como algo muy hermoso, algo que realmente nos da testimonio de lo que está viva la Tierra y de cómo es de dinámico el planeta. Aquí ven una parte de estas erupciones, son erupciones efusivas donde principalmente se está emitiendo lava y que cambian por completo el paisaje donde ocurren. Esta erupción en Islandia está asociada a la apertura de la dorsal centroatlántica y como la mayor parte de volcanes en el mundo y de los volcanes activos están asociados a los contactos entre las placas tectónicas. Se conocen unos 1.500 volcanes activos considerados como aquellos volcanes que tienen o han tenido algún tipo de actividad eruptiva en los últimos 10.000 años. Eso no quiere decir que estos 1.500 sean todos. A medida que vamos estudiando, vamos pudiendo conocer las edades de las erupciones de diferentes volcanes, puede que en esta lista vaya creciendo. Pero en general, 2/3 partes de los volcanes activos se encuentran en el cinturón del Pacífico, en las costas pacíficas, que corresponden a zonas de subducción, como es el caso de México y de Centroamérica, que es de los volcanes que vamos a estar hablando hoy principalmente, ¿no? Aquí la placa del Coco subduce a la placa de Norteamérica en México y a la del Caribe en Centroamérica. Todos los años hacen erupción
unos 60, 80 volcanes en el mundo, y es posible que en este momento que estamos hablando haya al menos unos 20 volcanes en erupción. Entonces, en los últimos años, donde tenemos tanta disponibilidad de imágenes, donde la información es tan veloz, a veces tenemos la percepción de que hay más actividad volcánica, ¿no? Y esto no es así, o no es así por el momento, pero sí que en cada momento pueden estar ocurriendo erupciones simultáneamente. ¿Qué es un volcán? Un volcán es cualquier punto, cualquier área en la superficie del planeta donde sale al exterior, a la superficie, material rocoso fundido, impulsado por gases y que puede arrastrar también materiales sólidos. Y el ejemplo más hermoso, más bonito y más didáctico es el que tenemos acá en México con el volcán Paricutín. A algunos de ustedes ya les había explicado que este volcán aparece en casi todos los libros de texto de primaria, al menos sí, con los que yo estudié. Sí, esta erupción fue una erupción de 9 años. Surgió esta erupción en medio de un campo, una milpa, y tuvo una primera parte más explosiva que construyó el Paricutín, el cono volcánico, y después emitió varios flujos de lava que de nuevo, como ven, cambiaron el paisaje. ¿Sí? Este es uno de los primeros impactos de los volcanes, un cambio en el paisaje, en la geomorfología. Por tanto, esto nos obliga a siempre tener mapas actualizados, ¿no? Como un primer aspecto que quería resaltar. Pero los volcanes, aunque son expresiones, fenómenos geológicos relativamente muy rápidos en el contexto del tiempo geológico, de segundos, minutos, horas, son en realidad el resultado de procesos de génesis, transporte y ascensión de los magmas que pueden durar de miles a millones de años. Una parte de la vulcanología, que también con un gran conjunto de disciplinas, está orientada a rastrear esta historia. ¿Dónde se generan los volcanes? ¿En qué condiciones? Desde el manto superior, la base de la corteza, y cómo estos ascienden, qué procesos ocurren aquí para que finalmente logren ascender hasta la superficie y entrar en erupción. Eso ocurre cuando hay una sobrepresurización suficiente para superar la presión de las rocas que están por encima de las cámaras magmáticas y finalmente el magma logra salir al exterior. Entonces, en función de la cantidad de magma que logra eruptar, de su composición, de la cantidad de sílice que tiene ese magma y de la cantidad de gases, las erupciones pueden ser de diferente intensidad y magnitud. Esa intensidad y magnitud en vulcanología se mide con el índice de explosividad volcánica, que es una escala similar a la escala Richter en sismología y que nos indica cada tipo de erupción, qué magnitud, qué intensidad tuvo con base a diferentes parámetros. El volumen de magma, la altura de las columnas, las áreas afectadas, entre otros. A estos diferentes niveles de magnitud e intensidad se los denomina también por diferentes denominaciones, desde erupciones hawaianas menos explosivas, pasando por estrombolianas, vulcanianas y plinianas, en las que también se incluye el estilo de actividad, cómo los volcanes emiten los productos, el magma, hacia el exterior. Vamos a hablar después un poquito más de esto. Habíamos hablado del Paricutín, que es un volcán pequeño, es un volcán monogenético que se genera en una única erupción, pero hoy vamos a hablar principalmente de estratovolcanes, como el Colima, que son estratovolcanes que se construyen a partir de sucesivas erupciones que emiten diferentes productos, algunos fragmentados, que se van a ir depositando sobre las laderas, pero que también pueden tener fases efusivas donde emiten el magma en forma de flujos de lava
donde este magma ya está mucho más desgasificado y entonces se emite de forma relativamente más tranquila y en favor del pendiente. En cualquier caso, tanto los productos de la actividad explosiva como de la efusiva van a dar lugar a secuencias de depósitos volcánicos, que son el objeto de estudio principal de la vulcanología física, de la geología volcánica, para entender cómo han sido estas erupciones, ¿no? Es el mismo caso en el Popocatépetl. Tenemos erupciones en este periodo actual de actividad de pequeña y moderada magnitud. Muchas de estas explosiones que ocurren todos los días emiten pequeños volúmenes de ceniza que van a depositarse en parte sobre las laderas, pero es tan pequeña la cantidad que van a generar apenas capas muy finas de apenas unos milímetros que son muy susceptibles a perderse, a erosionarse, a removilizarse. Otra parte, la parte más fina, será dispersada por los vientos dominantes hacia zonas más alejadas. Pero el Popo, por ejemplo, igual que el Colima, han tenido erupciones mucho más explosivas de tipo pliniano, como la que pudimos ver en 2015 en Chile, en el volcán Calbuco. Imagínense una erupción de este estilo. El Popocatépetl ha tenido al menos 5 en los últimos 23.500 años. Y estas erupciones sí emiten un volumen, una cantidad de productos, tanto fragmentados, la ceniza, los lapilli, como en forma de flujos muy importante. Y son estas erupciones las que dejan capas de depósitos más importantes, que son las que se buscan, se analizan, se muestrean para poder entender cómo fueron estas erupciones en el pasado. No quería dejar de hablar del Colima y del Popo, que son los volcanes más activos que tenemos actualmente en el país, junto a otros, pero estos son los que presentan actividad permanente. Pero en el resto de la plática yo le voy a hablar de otros volcanes, del volcán de Fuego en Guatemala, también del volcán de San Salvador en El Salvador y en México del volcán Seboruco. El Seboruco es un volcán en Nayarit, en el extremo occidental del eje volcánico mexicano, que no presenta rasgos, no presenta erupción en este momento, ni la ha presentado en el último siglo, pero sí es un volcán activo. Sabemos que ha tenido erupciones en el siglo XIX, por ejemplo, y otras con un registro de erupciones bastante importante, pero no presenta ahora actividad. Entonces la percepción cuando uno ve un volcán de este estilo puede ser que sea de que es un volcán inactivo, y no es inactivo, es un volcán activo que está dormido o que no presenta rasgos de actividad actual, ¿no? Los trabajos que les voy a presentar han sido realizados en conjunto con otros colegas de diversas instituciones, porque como vengo diciendo, los trabajos en vulcanología difícilmente se pueden realizar en solitario, ¿no? Y espero que podamos ver esto a lo largo de la plática. Y les quiero presentar también el volcán de San Salvador, que fue el objeto de mi tesis doctoral. El volcán de San Salvador está en la parte central del Salvador, en la cordillera volcánica centroamericana también, y está rodeado y ocupado prácticamente por la capital, San Salvador, y el área metropolitana de San Salvador. A este volcán se lo denomina también Boquerón por este amplio cráter que tiene en su cima de 1,5 kilómetros de diámetro, y en su centro podemos ver el cono de escorias, el cono chiquito que se formó durante su última erupción en 1917. Entonces, igualmente, igual que el Seboruco, el San Salvador no presenta rasgos de actividad muy evidentes. Es un volcán
que permanece en estado normal, tranquilo, y que las personas pueden percibir como inactivo, pero en cambio no lo es. Tiene un amplio historial de erupciones, algunas de muy gran magnitud, y en este volcán, por la configuración de los asentamientos en su entorno, incluso una pequeña erupción como la que tuvimos hace un siglo representaría un desastre de grandes dimensiones, porque en su entorno están asentadas, como he dicho, ciudades grandes, no solo la capital, sino 13 ciudades del área metropolitana, con todo el desarrollo de servicios y de comercio que concentran las capitales, y donde también tenemos, claro, asentamientos marginales en zonas de quebradas que recurrentemente sienten los impactos de otros tipos de fenómenos como las inundaciones. Es una configuración similar, la conocemos bien en México. Las principales ciudades de México, las más grandes, están asentadas en el altiplano, en la zona de la cordillera volcánica mexicana, desde antes de la colonia, ¿no? Tenochtitlan se asienta en el Valle de México, que es un valle finalmente cerrado por varias cadenas de volcanes, como la Sierra Nevada, que pintaba Diego de Rivera en su mural, la Sierra de Chichinautzin al sur y la Sierra de las Cruces, que es un volcanismo más activo, más antiguo, perdón, al oeste. Entonces, vivimos rodeados de volcanes y hemos crecido muchísimo. Podemos entonces, en algún punto, ¿no?, sentir los impactos de estos volcanes que son activos y donde ocurren fenómenos que pueden resultar peligrosos. ¿Por qué las ciudades, por qué los pueblos crecen cerca de los volcanes? Esto ya lo sabemos, porque los volcanes son recursos primero que todo, ¿no? Antes que riesgos, son un recurso en primer lugar de suelos muy fértiles, ¿sí? La emisión y deposición de la ceniza volcánica, aunque en una erupción reciente puede ser dañina para determinados cultivos, a la larga, al cabo de unos años, es un abono natural que hace que estos terrenos sean muy fértiles, y entonces podemos tener cultivos de muchos tipos, ¿no? Desde el café de altura en los propios volcanes hasta, por ejemplo, los cultivos de flores en el Valle de Puebla. Y este mismo entorno favorece entonces el desarrollo de ecosistemas muy ricos en flora, en fauna, además de que los volcanes, por ser relieves normalmente positivos, no siempre lo son, como es el caso de esta caldera que les muestro aquí. Son también entornos donde la configuración hidrogeológica favorece la recarga de los acuíferos. Y en general son entornos también muy propicios para el turismo o la recreación, ya que proporcionan un ambiente agradable, generalmente fresco y de paisajes muy bellos, ¿no? Son también recursos para materiales de construcción. Se utiliza tanto los materiales como el cascajo. El cascajo es fragmentos de lava que han sido expulsados por la actividad explosiva y se depositan como capas de la pili. Entonces estos son explotados como áridos, como materiales después para la construcción, y igualmente las lavas, el material más masivo que enfría ya como una roca, es aprovechado como material para el pavimento industrial, urbano, y en México especialmente, ¿no?, para estas artesanías, los molcajetes y los metates, que ya es una tradición que se va perdiendo porque son pocos los picapedreros que saben exactamente la lava con la vesicularidad específica que debe tener para que la puedan trabajar. Y además, las zonas volcánicas
son también propicias como recurso geotérmico. ¿Sí? La geotermia aprovecha anomalías en el flujo de calor. Sabemos que la Tierra emite, irradia el calor que absorbe del Sol, y ese flujo en los continentes está en un promedio de 60 megawatts metro cuadrado, pero en áreas volcánicas donde el gradiente geotérmico, es decir, cómo varía la temperatura con la profundidad, es anómalo, es mayor al que sería en otra parte, lo es en áreas volcánicas donde tenemos, ¿sí?, cámaras magmáticas jóvenes o antiguas, pero que están todavía proporcionando calor a las rocas circundantes. La geotermia aprovecha este flujo de calor con el vapor o a través del agua o a través del vapor. ¿Sí? México explota actualmente unos 950, 60 megawatts de energía geotérmica. Es el quinto país, si digo bien, el quinto o sexto país en la explotación de la energía geotérmica, aunque esta, según los autores de este trabajo, Proli Ledesma 2018, es una explotación todavía muy por debajo de la que sería probable para México, ¿sí?, que es de varios miles de megawatts. Pero como venimos diciendo, los volcanes, las erupciones volcánicas, se expresan o se desarrollan a través de diferentes fenómenos que pueden ocurrir de forma concatenada o simultánea, en general en poco tiempo, de segundos, minutos, horas, algunos días o quizá algunos años. Y parte de estos productos pueden salir de forma relativamente tranquila, como los flujos de lava, pero otros son producto de la actividad explosiva, como la emisión de fragmentos de roca que denominamos balísticos, porque se lanzan como si fueran proyectiles de un arma, las cenizas volcánicas y las tefras, que son los fragmentos de magma que se han ido separando con diferentes tamaños y que podrán caer en el entorno volcánico en función de su tamaño o ser dispersadas a grandes distancias del volcán, cientos de kilómetros, donde podemos tener todavía parte de estas cenizas, ¿no? Y producto de la removilización de todos estos productos pueden ser los flujos y las oleadas piroclásticas o los lahares. En los volcanes, además de estos fenómenos primarios, ocurren otros secundarios que involucran la presencia de agua o los mismos sismos. Es decir, los volcanes son entornos multiamenaza. ¿Sí? Cuando llueve o tenemos un aporte de agua sobre los materiales volcánicos, pueden dar lugar a la generación de flujos de escombros o de lahares. ¿Sí? Aquí tienen un poco para que visibilicemos cómo son los balísticos, la emisión de cenizas y la caída de la pili, los flujos piroclásticos, las lavas, todos ellos impactan de diferentes maneras al entorno, ya que son emitidos, transportados y emplazados de diferentes maneras. Entonces también son diferentes los impactos que pueden producir. ¿Sí? Por ejemplo, la caída de cenizas puede producir impactos en la salud de las personas, en el agua, en el suelo, pero normalmente cae ya fría. En cambio, los flujos piroclásticos son uno de los fenómenos más letales en los volcanes porque involucran gran cantidad de fragmentos volcánicos mezclados con gas a altas temperaturas, y esta mezcla puede alcanzar velocidades de cientos de kilómetros por hora.
Entonces, cuando un flujo piroclástico alcanza alguna área habitada, no hay forma de salir de los efectos de este flujo piroclástico, ¿no? Otros, como los balísticos, pueden impactar infraestructura, la velocidad de impacto puede ser muy importante y pueden entonces provocar problemas en carreteras, en torres de telecomunicaciones que se ubican normalmente en las áreas de volcanes por ser zonas altas, y las lavas, que son quizá el fenómeno en términos de peligrosidad más benévolo, pero que igualmente puede alcanzar áreas cultivadas o áreas de bosque y entonces provocar la pérdida de suelo fértil y varios incendios. Entonces, los fenómenos volcánicos pueden constituir fenómenos peligrosos. Está la probabilidad de que ocurran en un determinado tiempo y lugar y puedan provocar diferentes impactos. Y esto es lo que vimos lamentablemente en Guatemala hace 3 años, el 3 de junio de 2018, el volcán de Fuego, que es un volcán que tiene actividad permanente, una actividad de fondo de relativa baja magnitud, pero con erupciones periódicas de más alta magnitud. Entonces el 3 de junio, que era un domingo, inicia la erupción en horas de la madrugada y se prolongó durante todo el día, y entonces empieza la emisión de cenizas y la generación de algunos flujos piroclásticos, pero con un alcance considerado normal para este volcán, que se iban emplazando en diferentes quebradas. Pero a medida que la erupción evolucionó, en horas del mediodía, la erupción incrementó en magnitud, la columna eruptiva alcanzó 15 kilómetros de altitud, los vientos que habían modificado su dirección llevaron esta ceniza hasta la ciudad de Guatemala, donde fue necesario cerrar el aeropuerto, y todavía en estudio está cómo se generó estos flujos piroclásticos que tuvieron un mayor alcance. Sí, normalmente los flujos piroclásticos en este volcán alcanzaban 5 o 7 kilómetros. Este flujo tuvo un alcance de 12 kilómetros y afectó la carretera, esta CA14, que es una carretera que enlaza la costa de Guatemala con la ciudad de Antigua Guatemala, una ciudad colonial que es uno de los principales centros turísticos allá y por tanto donde hay mucha comunicación, tanto para toda la gente que trabaja en el sector servicios como para los turistas que llegan a la costa y se desplazan a Antigua. Pero además, en un momento de este flujo, rellenó la barranca por donde se venía desplazando y superó la barrera del canal donde estaba, emplazándose en una quebrada vecina. En esa quebrada vecina estaba este asentamiento, esta comunidad San Miguel Los Lotes, donde había unas 400, 500 viviendas, que no era una comunidad tan antigua, eran de relativa reciente construcción. ¿Sí? Como ven, la comunidad quedó completamente soterrada y aunque se reportaron 213 personas fallecidas y otros tantos desaparecidos, en realidad se estima que aquí murieron más de 1000 personas. Como ven, el flujo piroclástico, la parte más densa va pegada al terreno, adentro de las barrancas, pero la cantidad de gases que involucra levanta estas nubes, ¿sí? La parte diluida del flujo, que van muy cargadas en ceniza muy fina y en gases y que son altamente tóxicas, ¿sí? Este es el mismo caso que ocurrió en el Vesubio. Entonces, el impacto principal para las personas es aspirar este gas que afecta a los pulmones y que provoca la muerte, ¿no? Y después viene la parte densa, concentrada, que va a soterrar
las viviendas. Y con este ejemplo quería llegar a la segunda parte de esta plática, que es el riesgo, ¿sí? Las comunidades, los pueblos, las ciudades se asientan en el entorno volcánico por la gran cantidad de recursos que ofrecen, pero son elementos activos, componentes del territorio que hay que conocer para determinar qué peligros pueden, pueden generar. ¿Sí? Entonces, el riesgo, en la fórmula del riesgo, están estas dos partes, estas dos componentes fundamentales. La que tiene que ver con el peligro, y esta sí puede ser asociada perdón, a fenómenos naturales, en este caso los volcánicos, puede ser también asociada a fenómenos antrópicos, ¿no? Como la explosión de una pipa de gas. Pero en este término y en este caso concreto tenemos el peligro volcánico, ¿sí? Los impactos que puede producir cada uno de los fenómenos volcánicos que normalmente ocurren concatenados durante una erupción. Pero tenemos esta otra componente que es la de la vulnerabilidad, ¿no? Y que normalmente separamos entre exposición, es decir, la ubicación física de las personas, de los bienes, de las sociedades, más la vulnerabilidad, que es el conjunto de condiciones o de carencias de ese grupo en relación a los impactos que pueden sufrir. Entonces, el riesgo es una probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad de que un fenómeno impacte, ¿sí?, de forma negativa o severa a una sociedad, ¿sí? Pero como probabilidad la podemos reducir. Poco podemos hacer con el peligro, no podemos reducir el peligro. Cada área volcánica, cada volcán, cada sistema volcánico tiene su naturaleza, su comportamiento, pero sí podemos hacer cosas para reducir la exposición y podemos hacer cosas, aunque a veces es muy complicado, para reducir la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un término muy genérico que involucra varios aspectos, ¿sí? La vulnerabilidad de acceder al conocimiento, a la comprensión de lo que sabemos sobre los volcanes puede ser uno, la vulnerabilidad económica, la disponibilidad de recursos para preparar la vivienda en frente a las condiciones del territorio, vulnerabilidad económica también frente a la posibilidad de salir del lugar donde se vive y donde están los medios de vida, y vulnerabilidad social, que es más sistémica y que tiene que ver con un gran grupo de actores, ¿sí? Vulnerabilidad social que va desde la institucional, ¿sí?, de las capacidades de las instituciones para apoyar a las comunidades en gestionar su riesgo, hasta vulnerabilidades que tienen que ver con el marco de creencias o con las redes que se establecen adentro de las comunidades. Entonces, en un caso como el de Guatemala, ¿qué es lo que ocurre? El peligro se conoce de forma relativa, ¿sí? Hay un grupo de expertos que saben que el volcán es un volcán activo que puede tener varias erupciones y erupciones de diferente magnitud. Cabe decir que el análisis de ese peligro para el día concreto de la erupción era una red muy debilitada, sí, que no permitió la observación de la erupción en todos los flancos del volcán, pero este desastre que ocurre aquí en San Miguel Los Lotes tiene que ver con varios aspectos de la vulnerabilidad y de la exposición,
¿sí? Entonces el desastre, el riesgo es la probabilidad, el desastre es la consumación de este riesgo. Es decir, cuando ya este impacto se produce, ¿no? ¿Qué ocurre con la exposición? ¿No? Hay, en el caso del volcán de fuego, pero eso podría ser válido también para otros de los volcanes que he hablado, hay una gran cantidad de población en el radio de 10 kilómetros al cráter del volcán, diferentes comunidades, algunas muy grandes, de hasta 8.000 personas, y estas comunidades tienen características bastante diferentes, ¿sí? Entonces, estas comunidades están situadas en el área de influencia de los peligros volcánicos. Pero otro aspecto que pudo influenciar la ocurrencia del desastre es la percepción del riesgo, ¿sí? El volcán de fuego es un volcán con frecuente actividad eruptiva y esta frecuencia, ¿sí?, pudo llevar a un exceso de confianza tanto de las instituciones encargadas del monitoreo y de la protección civil como de las propias comunidades, ¿sí? Bueno, esto que está ocurriendo es lo mismo que ocurre normalmente, ¿no? Y entonces percibir como que el riesgo no es tan alto como realmente lo era ese día. Y en el campo de las vulnerabilidades tenemos desde la carencia de información clara y oportuna, si estas comunidades no recibían ni reciben de forma sistemática la información que sí se produce, porque sí hay un determinado conocimiento del volcán, y por otro lado, aquella información que se produce desde los observatorios vulcanológicos, los reportes de actividad, a veces usan un lenguaje complejo que es difícil de comprender para muchas de las personas que lo reciben, ¿sí? Luego también hubo problemas aquí de organización y de liderazgo. Esta era una comunidad relativamente nueva que vivía principalmente del sector servicios. Entonces era una comunidad que trabajaba principalmente en Antigua Guatemala, ¿no? Se da la mala suerte que esta erupción ocurre en domingo y las familias estaban reunidas en las casas. Quizás si hubiera ocurrido entre semana no estaríamos hablando del mismo desastre. Pero también una comunidad muy nueva donde la organización comunitaria, los comités para la prevención y la mitigación que sí existían en otras comunidades, no existían en esta comunidad. Y también falta de confianza, que eso es algo que se reproduce en cualquier contexto de riesgo, ¿sí? Una falta de confianza de las personas en las comunidades con respecto a las instituciones, ¿sí? Porque muchas veces lo que las instituciones le piden a las personas es que salgan y no solo que abandonen sus casas, sino que abandonen sus medios de vida, ¿sí? Los medios con los cuales ellos construyen su vida, se desarrollan tanto a nivel personal, familiar y comunitario, ¿no? Finalmente, esta es bueno, la toma de decisión, ¿no? Valorar qué es más favorable, ¿no? Asumir que vivo en una zona de peligrosa o abandonar este lugar, no solo abandonar mi casa, que es probablemente el patrimonio de toda una vida, sino abandonar la forma como yo tengo para subsistir, para vivir. Entonces, los riesgos, esta probabilidad de que un fenómeno impacte a una sociedad, en este caso una erupción volcánica, son riesgos socialmente construidos, ¿sí? Igual que el volcán tiene una historia, igual que el volcán tiene un determinado tipo de actividad, las condiciones de exposición y vulnerabilidad no aparecen del día a la noche, ¿sí? Las comunidades tienen una historia de desarrollo que normalmente ha involucrado decisiones que no han considerado las condiciones del territorio y por tanto están sujetas a ser impactados por los fenómenos y la actividad y el dinamismo de este territorio, ¿no? Entonces decimos que la construcción del riesgo es una construcción social, ¿sí? Y que los desastres ocurren, ¿sí?,
por esta configuración de los asentamientos, de las sociedades. Por tanto, los desastres no son naturales. Los fenómenos y los peligros asociados sí pueden ser naturales, pertenecen al ámbito de la dinámica de la Tierra, pero los desastres que son consecuencia de la interacción entre este dinamismo de la Tierra con donde nosotros nos situamos y sobre donde nosotros vivimos, no es natural. Entonces, desde la vulcanología, ¿qué aportamos para la reducción del riesgo volcánico? Esta no es la única finalidad de la vulcanología. Hay una finalidad principal que es el incremento del conocimiento, la comprensión de los sistemas y de las áreas volcánicas, tanto per se, o sea, porque sí, porque queremos saber más, queremos entender mejor cómo funcionan los sistemas terrestres, pero esta otra finalidad de reducir el riesgo volcánico es donde se orientan muchos de los trabajos que se desarrollan actualmente, ¿no? Y queremos responder estas 4 grandes preguntas. ¿Dónde va a ocurrir el fenómeno volcánico? ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser de grande? ¿Qué tan intenso, qué tan grande puede ser este fenómeno? Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y como les mencionaba, cada una de estas áreas involucra a una gran abanico de expertos, de disciplinas que es necesario que interactúen para completar los objetivos de su trabajo. Vamos un poco por partes. ¿Dónde va a ocurrir? Aunque esta pregunta me dirán, bueno, es obvia, es evidente, ya sabemos dónde están los volcanes activos, ¿no? Nos enseñaste el mapa del eje volcánico mexicano, pero no es tan obvia, ¿sí? Hay muchos ambientes geodinámicos y muchos ámbitos del vulcanismo que todavía son bastante inexplorados, ¿sí? Tenemos volcanes submarinos, que de hecho son, el vulcanismo submarino es el que produce un mayor volumen de magma y de lavas, que es un campo de creciente estudio, por tanto esto involucra a oceanógrafos para estudiar a este tipo de volcanes. Tenemos volcanes en ambientes glaciales, como ya les mostré, entonces esto involucra a especialistas en el campo del agua y tenemos volcanes en otros planetas y satélites del sistema solar. Por tanto, también los científicos espaciales están involucrados en la vulcanología, ¿no? ¿Qué pretendemos con el dónde va a ocurrir? Pretendemos delimitar cuál es el contexto geodinámico, geomorfológico, hidrológico, geológico y estructural de un área volcánica, ¿no? Para el caso concreto del volcán Seboruco, del que les hablé, ¿no? Se delimitaron a partir de los trabajos de muchos autores, geólogos, geólogos estructurales, geomorfólogos, hidrólogos, etcétera, tanto el marco geodinámico como la geología regional. ¿Sí? Vemos que el volcán Seboruco está situado en un graben, en una depresión, entre la Sierra Madre Occidental y el bloque Jalisco, que son materiales terciarios, volcánicos también, en su gran mayoría, pero más antiguos, y es adentro del graben donde crece el volcán Seboruco a través de sucesivas erupciones y está acompañado por un conjunto de volcanes más pequeños, volcanes monogenéticos, que conforman el complejo del volcán Seboruco. ¿Sí? Entonces, para yo poderlos mostrar este mapa, es mucho el trabajo de muchas personas y durante muchos años. ¿Sí? Y para mostrárselo también requerimos aquí del trabajo de los sistemas de información geográfico, ¿sí? Para poder mostrar, ¿sí? Reunir, integrar toda esta formación en un mapa que sea lo más claro y divulgativo posible. Y además,
están involucrados también los historiadores, ¿sí? Cuando trabajamos en vulcanología y en un área volcánica en específico, requerimos de revisar la documentación histórica que nos pueda dar pistas de cómo fueron las erupciones históricas, las erupciones más recientes que han ocurrido en el volcán y que a veces están descritas por observadores o por las mismas personas que vivían en ese entorno en el momento de la erupción. En el caso del Seboruco, la última erupción fue a finales del siglo XIX, en 1870, y hay dibujos, láminas, descripciones de varios observadores que fueron enviados en misiones científicas específicamente para estudiar esta erupción, ¿sí? Cuando las erupciones son más antiguas que la época histórica, que en el caso de México pues es desde que tenemos los códices alrededor del siglo XV, pero antes, ¿cómo le hacemos para conocer esas erupciones? Ahí entra el trabajo geológico de ir a buscar las secuencias de depósitos volcánicos y estudiarlas. Para contestar el cuándo va a ocurrir, tenemos la vigilancia y el monitoreo volcánico, que se desarrolla tanto desde los observatorios vulcanológicos, en el caso de México, desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, pero también desde la academia, ¿sí? Desde las universidades. Entonces, la vigilancia volcánica parte del principio que una erupción, aunque sea pequeña, no ocurre de forma repentina. Cuando un magma está ascendiendo en el interior de la corteza, va a provocar toda una serie de cambios en la presión, en el aumento de la temperatura, en la circulación de los fluidos, etcétera, que van a dar lugar a cambios en parámetros físicos y químicos, ¿no? Entonces, a partir del trabajo de campo, pero sobre todo a partir de redes instrumentales, tanto en tierra como en el aire, es que se despliegan instrumentos específicos para medir cada una de estos cambios, ¿sí? Aunque el trabajo de campo es importante para la vigilancia volcánica, cada vez más, ¿sí?, se realiza a través de instrumentos, ¿no? Como el mismo monitoreo visual, ¿no?, lo realizamos a través de webcams, de cámaras, ¿no? Y muchas de estas cámaras, los observatorios, las tienen disponibles para que uno pueda visualizar qué está ocurriendo en el volcán. Y también a estos trabajos se involucran cada vez más y cada vez más la información que nos proveen los sensores remotos, que son especialmente útiles en volcanes muy activos y en momentos de alta actividad en los volcanes donde no es posible acercarse para realizar el mantenimiento de los equipos. ¿Cuáles son estos cambios? Cambios geofísicos, ¿no? Detectamos las señales sísmicas, el cambio de temperaturas, también se están midiendo el monitoreo del infrasonido, es decir, los sonidos que acompañan a las emisiones de gases, a las explosiones, y otros parámetros geofísicos, ¿no? Igual, cuando un magma se acerca, puede provocar cambios en la química de los gases que se disuelven en el agua del sistema hidrotermal del volcán, y entonces tenemos el monitoreo tanto de gases como de aguas, como de las mismas cenizas que expulsa, ¿no? Y cambios morfológicos. El ascenso de un magma o el vaciado de una cámara magmática puede dar lugar a cambios en la morfología del terreno. En cualquier caso, cada uno de estos cambios, cada uno de este monitoreo requiere de expertos, de personas especializadas, no solamente en la física y la química de estos procesos, sino también en cómo registrarlos y en cómo almacenarlos. Entonces, en el monitoreo y vigilancia volcánica participan no solo
a especialistas de ciencia de la tierra, de las ingenierías, sino también del cómputo y incluso de la comunicación. ¿Sí? Es necesario no solo observar y registrar los cambios, sino que es necesario procesarlos, analizarlos, interpretarlos. ¿Sí? Y es necesario que las redes de monitoreo se mantengan. ¿Sí? Eso requiere tanto de recurso económico como de recurso humano especializado. De la vigilancia y el monitoreo volcánico, el producto principal suelen ser los reportes de actividad volcánica. En el caso del volcán Popocatépetl tenemos un reporte diario que también podemos consultar en la página del CENAPRED. En otros volcanes menos activos ese reporte podrá ser semanal o mensual. En todo caso, ese reporte explica el estado de actividad de ese volcán. En otro ámbito, en el ámbito de la vulcanología física, lo que tratamos de responder es cómo va a ser esas erupciones, ¿no? La vigilancia volcánica puede tratar de pronosticar cuándo es que puede ocurrir una erupción, mientras que el cómo va a ser trata de responder si ocurre esta erupción, qué magnitud, qué intensidad puede tener. Y para poder decir esto, para poder pronosticar en el medio o largo plazo qué tipo de erupción es la que esperaríamos en un volcán, es necesario hacer un trabajo forense de recuperación de toda la información que tenemos del historial eruptivo, ¿no? Y como les he mencionado, eso involucra tanto estudiar los depósitos de erupciones antiguas como rastrear la información de las erupciones históricas en documentos escritos. Es a partir del análisis, el estudio, el muestreo y el análisis sedimentológico y químico de los productos de un volcán que podremos determinar cuál fue el índice de explosividad volcánica de esa erupción. ¿Sí? Eso se hace a través de diferentes técnicas de gabinete donde se analizan todos estos datos de campo y a través de relaciones matemáticas y de ecuaciones formuladas por diversos autores, logramos obtener, ¿sí?, de qué índice de explosividad volcánica tuvieron las erupciones en el pasado. Y es a partir de la reconstrucción de este historial eruptivo que entonces nosotros podemos establecer, definir cuáles pueden ser los escenarios de peligro futuro. ¿Qué erupciones podemos esperar? En el caso del volcán Seboruco, por ejemplo, se definieron 3 escenarios, desde una erupción de pequeña magnitud, con principalmente emisión de lavas, hasta una erupción de gran magnitud como una erupción pliniana. Pero definir un escenario de peligro volcánico no es solo darle un título, sino que representa establecer, parametrizar cómo podrían ser estas diferentes erupciones y qué fenómenos podrían ocurrir en cada una de estas erupciones. Una vez establecido esto, para cada fenómeno volcánico se utilizan diferentes softwares específicos para la simulación de estos fenómenos. Entonces, a través de modelos computacionales especializados para cada fenómeno, es decir, para caída de cenizas, para emisión de balísticos, para el recorrido de flujos piroclásticos, para la generación de la ARES, tenemos diferentes softwares en los cuales introducimos los datos de las erupciones conocidas para tratar de reproducirlas en estos softwares. Pero no solo nos quedamos con esta calibración del modelo, sino que después, ¿no?, se realizan una serie de simulaciones para reproducir qué áreas podrían resultar afectadas en caso de producirse los escenarios que se han establecido. Y de los resultados de estas simulaciones, pero con un trabajo de postprocesamiento importante, es que después se elaboran los mapas de peligro volcánico. ¿Sí? Los mapas de peligro volcánico requieren todo un trabajo de integración
de la información que se ha ido recopilando en sistemas de información geográfico y requieren también una validación en campo, ¿no? No todo lo que pueden hacer los simuladores es válido. Cualquier simulador puede ser un juguete, ¿sí? Pero solo tiene sentido para este fin cuando los datos que introducimos son datos validados en campo, igual que los resultados que obtenemos. ¿De acuerdo? Entonces, el mapa de amenaza volcánica es el producto principal de todo este trabajo, ¿no? Y aquí están involucrados geólogos, pero también geógrafos, también otros especialistas. Trabajamos muy de la mano con arqueólogos igualmente. Entonces, también es varias disciplinas las que se involucran en este proceso y, por supuesto, ¿no? Especialistas en física y en cómputo, ¿no? Que desarrollan estos simuladores y que nos ayudan a los que no sabemos tanto a utilizarlos. Pero los mapas de peligros, así por sí solos, ¿sí? Son productos que pueden quedar en una página web o pueden quedar engavetados si no es que se divulgan y se explican, ¿sí? Los mapas tienen que tratar de ser lo más sencillos que no simples, ¿sí? Y entendibles, que integren elementos para su comprensión y deben ser reproducibles. En ese sentido, es importante que vayan acompañados de monografías o memorias o informes que expliquen cómo se hicieron, ¿sí? Estas monografías normalmente van orientadas a un público no académico, en primer lugar, pero también a otros tipos de profesionistas que podrían tener que utilizar este mapa para fines, por ejemplo, de planificación territorial o de planificación de la implementación de alguna infraestructura. Pero nos queda el reto entonces de hacer llegar esta información realmente a las personas que están más expuestas a los peligros volcánicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Seboruco, que es un volcán que en el rango de peligrosidad que establece el CENAPRED está en el grupo de volcanes más peligrosos del país. Es un volcán que, como no presentó actividad en el último siglo, no se le ha prestado tanta atención hasta años recientes en implementar redes de monitoreo y donde la percepción de las poblaciones del entorno es una percepción de riesgo muy baja, porque el cerro siempre ha estado ahí, ahí está, es un lugar de recreación, de cultivo, es parte del paisaje y siempre ha estado quieto, ¿sí? Pero entonces, aprovechando, digamos, el conocimiento que podemos ir adquiriendo de cada área y de los productos que elaboramos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y no digo que esto solo lo podamos hacer los vulcanólogos, ¿no? Solamente que todo este trabajo debe ir orientado a la reducción del riesgo volcánico en términos de al menos incrementar la comprensión que tenemos del área volcánica y de sus peligros asociados, ¿no? Entonces estamos incrementando el conocimiento de la amenaza y en ese sentido reduciendo parte de las vulnerabilidades. Pero eso solo se consigue si realmente logramos llegar a las poblaciones, a los asentamientos que están en las áreas de influencia de un volcán activo. Y desde la academia solemos llegar a las comunidades, o así hemos llegado a las comunidades, cada vez hay un mayor esfuerzo en ese sentido, a exponer de la mejor manera que sabemos y con el lenguaje más amigable que podemos a las comunidades. Pero cada vez más nos hemos dado cuenta que esta comunicación no puede ser en un único sentido, ¿sí? Es necesario que para
reducir el riesgo volcánico, contemplemos la integración de los saberes locales y comunitarios. ¿Sí? Y en ese sentido es muy importante que se involucren a este trabajo especialistas de las ciencias sociales, tanto para el análisis de la percepción del riesgo como para el análisis de la construcción social del riesgo, y entonces para preparar los planes de prevención y mitigación y para orientar la toma de decisiones de forma consensuada con aquellas comunidades que están sobre el territorio. Por mi parte, ya me pasé mucho del tiempo que habitualmente ocupamos. Muchas gracias por su atención y pues si tienen preguntas... Muchas gracias, Dolores. Pues sí, sí hay muchas preguntas y pues rápidamente empezamos a hacerlas. ¿La composición de los flujos emanados por los volcanes tiene alguna relación con su ubicación geográfica? Todos los flujos de lava, como son masas de magma ya desgasificado, van a circular, van a transportarse a favor del pendiente y buscando siempre las áreas más bajas. Entonces, siempre van a ocupar las zonas de valle, las zonas de quebrada, pero sí su composición, una composición de mayor cantidad de sílice hace que un magma sea más viscoso y por tanto va a transportarse con una menor velocidad. Un magma menos viscoso tendrá más posibilidad de fluir y alcanzar áreas más grandes. Hay otros parámetros que influyen en esto, pero básicamente es esta la explicación. ¿Podrías hablar más sobre la infraestructura en materia de energía eléctrica geotérmica en México? Discúlpenme, no, esto se lo debo, pero les emplazo o más bien propondría que tuviéramos aquí en la escuela en algún momento alguna plática con los especialistas en el Instituto de Geofísica, en geología. Yo no puedo, tenemos básicamente 3 áreas geotérmicas principales, en el norte, en Cerro Prieto, en los Humeros, que ahora está en estudio todavía, y en el oriente, que ahora se me patinó el nombre, pero sí, yo no podría aportar más al respecto. ¿Tiene alguna aportación química o de otro tipo la presencia de lava en el? La presencia de lava en el mar. Sí, sí, porque, claro, se mezclan gases y se mezclan parte de los aerosoles que transportan esos gases. Pero cuando una lava entra en el mar, rápidamente es enfriada, de forma que se forman una especie de glóbulos de lava que enfrían rápidamente en su exterior. Entonces todo el magma queda protegido y ya no puede haber mucho intercambio entre el agua y el magma. Muy bien. ¿Hay formas de aprovechar los residuos de flujos piroclásticos? Y como no, digamos, los materiales emplazados por flujos piroclásticos como esos que les mostré, con el tiempo son ocupados como materiales de construcción. Esos y los que producen, por ejemplo, flujos, corrientes de densidad piroclástica más diluida, que acaban por formar unas capas muy duras que se denominan petates o tapetates. Esos niveles, esos depósitos, son muy utilizados en construcción. ¿Hay algún material o estructura que minimice los daños asociados a erupciones volcánicas? Sí, bueno, para el caso de flujos de lava, por ejemplo, en algunas ocasiones en Islandia, en Italia, incluso ahora para Guatemala se está pensando, ¿sí? Hubo experiencias, la de Italia fue exitosa, de desviar con muros y con explosiones el recorrido de los flujos de lava para que no alcanzara a Nicolosi, ¿no?
Para el caso de las cenizas, que es un impacto relativamente más benévolo, no podemos evitar la caída de cenizas en el campo, pero sí, por ejemplo, en las pilas de agua, o sí, por ejemplo, que entre en nuestras casas, o podemos evitar que se acumule en nuestros techos. Para lo que no hay forma es para los productos que son flujos de piroclásticos y lahares. ¿Sí? Son productos muy móviles, muy energéticos y que en el caso de los flujos piroclásticos involucran altas temperaturas, entonces no hay forma de construir una infraestructura que pueda pararlos. Pues precisamente con respecto a esto que estás hablando, ¿qué tan rápido es el avance de los flujos que provienen de los volcanes, pensando en que las personas que viven relativamente cerca pudieran escapar? Los flujos piroclásticos son extremadamente veloces, pueden alcanzar velocidades de más de 100 kilómetros por hora en las zonas de generación y a medida que van alcanzando pendientes más bajas, donde normalmente hay un quiebre de la pendiente, acaban teniendo decenas de kilómetros por hora. Pero imagínense que somos arrollados por un vehículo aunque vaya a 30 kilómetros por hora. Pero además de esa velocidad y del calor, es este volumen de gases lo que es muy peligroso. No, perdón, había otra parte de la pregunta, pero... No, en el sentido de si pudieran las personas que Escapar, viven cerca claro. del fenómeno escapar. Cuando pensamos en evacuaciones, normalmente solemos pensar en personas saliendo corriendo, ¿sí? Toda la vulcanología y la gestión del riesgo volcánico va orientada a tener productos de pronóstico que nos pudieran permitir, ¿sí? Si es el caso de que se requiere una evacuación, a hacerla con el suficiente tiempo y con los suficientes recursos para que pueda ser ordenada y tranquila. Cuando una erupción ocurre sin un previo aviso, como fue bueno, para el caso de Guatemala, ¿sí? Lo de salir corriendo, en el caso de los flujos piroclásticos, ya no es posible. Aunque en el caso de esa erupción sí se prolongó por varias horas, cuando estas personas recibieron el aviso no tuvieron la confianza suficiente o no pensaron que fuera tan grave y no se quisieron en parte salir. Unas sí, pero las otras no. Si existiera una erupción tipo pliniano del Popo, ¿cuál sería el protocolo de emergencia volcánica? Esta es una muy buena pregunta. No sé cómo está contemplado en los planes de la protección civil, pero lo que se requeriría es que el protocolo contemplara la evacuación de varias poblaciones, al menos en el rango de los 10 kilómetros del volcán, 10-15 kilómetros del volcán. ¿Cómo se determina la edad de un volcán? La edad de un volcán se determina a partir de fechar las diferentes erupciones o de poder fechar algunas de las estructuras geomorfológicas en las que el volcán está emplazado. ¿Sí? Por ejemplo, el volcán Popocatépetl que conocemos hoy es un volcán, el volcán actual tiene 23.500 años. Esto lo sabemos porque la primera erupción de este volcán actual depositó una gran cantidad de productos que ha sido posible determinar la edad a partir de fechamientos radiométricos. En este caso no de carbono 14 porque no se encontró, pero sí a partir del método de argón-argón. Pero previo al volcán de 23.500 años se han reconocido otros paleopopos, ¿sí? De igual manera, fechando alguno de sus flujos de lava o alguno de sus depósitos, se hace principalmente con métodos de fechamiento radiogénico, radiométrico, si se puede el carbono 14, pero cada vez más el potasio-argón y el argón-argón. Suponiendo que los volcanes mexicanos tuvieran su erupción más grande,
¿Cuál de ellos tendría la mayor y qué tan desastrosa sería? Esa pregunta no la puedo contestar del todo. Todos los grandes volcanes de México, el Chichón, el Pico de Orizaba, el Popo, incluso el Colima, han tenido erupciones de gran magnitud. El Seboruco también, erupciones plinianas. Todos ellos han tenido erupciones de este estilo. Ahora bien, ¿cuál sería la más desastrosa? Eso tiene que ver con la configuración de los asentamientos y la vulnerabilidad de las comunidades, ¿no? Y en ese sentido, este análisis lo podríamos hacer en el Atlas Nacional de Riesgo, donde podemos superponer capas, tanto de los mapas de peligro como de las capas que tenemos de los asentamientos. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una erupción volcánica y otra para algún volcán determinado? Bueno, la frecuencia con la que ocurren las erupciones es distinta para cada volcán y para cada sistema volcánico, pero de forma general, las erupciones de menor magnitud ocurren con una mayor frecuencia, mientras que las que tienen magnitudes moderadas o grandes ocurren más espaciadas en el tiempo. Y eso es porque las erupciones más grandes involucran una mayor cantidad de volumen de magma, es decir, el sistema requiere mayor tiempo para recargarse, para prepararse para hacer una erupción de este tipo, ¿no? Entonces, esta sería de forma general cómo ocurren las erupciones. ¿Existe alguna campaña o programa que promueva la educación en zonas vulnerables para brindarles información? Bueno, por un lado, ¿no? El sistema de protección civil en México es robusto, ¿sí? Y eh, tiene planes y realiza trabajo en la producción de material divulgativo, en la presencia en redes y también en el acercamiento con las comunidades. Entonces, la estructura de la protección civil es desde un comité nacional a los estatales, municipales y también comunitarios. Un programa, digamos, más específico para una divulgación en estas comunidades, en los entornos más cercanos a los volcanes y que se realice de forma periódica, que yo conozca, no existe. Sí, muchos grupos de investigación o asociaciones se acercan a las comunidades y les dan diferentes tipos de información, pero no que se haga de una forma sistemática y periódica, y creo que es algo que se debe de ir pensando, ¿sí? Los académicos no podemos hacer todo, pero sí podríamos trasladar la información que conocemos a un grupo de facilitadores que pudiera estar de forma más permanente en estas áreas vulnerables, ya sea para este caso, en el caso de los volcanes, pero en el caso de zonas con deslizamiento o donde pueden ocurrir inundaciones de igual manera, ¿no? Claro, porque también hay un comentario sobre la preocupación de que a veces las personas cercanas a los volcanes pues les cuesta entender palabras muy técnicas, ¿no? Sí, sí, el tema del lenguaje y de la traducción de la información también a las lenguas, a todas las lenguas del país, a las lenguas indígenas, es algo importante. ¿Sí? Pero cuando yo trabajaba en el observatorio es algo que me discutía mucho con mis jefes a veces, ¿no? Porque debíamos explicar todo con las palabras más sencillas posible. Las personas son capaces de comprender todo, solo se lo debemos de explicar, ¿sí? Entonces, en lugar de estarnos de decir muchas palabras que pueden parecer palabrotas, más bien creo que si las explicamos, ¿sí? Pueden ir quedando en el bagaje de estas comunidades, ¿no? Claro. Pues bueno, Dolores, más o menos condensé en algunas pocas preguntas las inquietudes generales del auditorio. Yo tengo una pregunta para ti muy sencilla. ¿Realmente hay volcanes que solo hacen erupción una vez? Sí, sí,
Lo que pasa es que las erupciones pueden durar años. ¿Sí? Consideramos una erupción aquella actividad eruptiva que ocurre entre espacios donde se ha podido desarrollar suelo, es decir, donde han ocurrido cientos o hasta miles de años para que se haya podido desarrollar un suelo. Entonces, sí tenemos el ejemplo del Paricutín, por ejemplo. Claro, no sabemos si va a volver a entrar en erupción, pero hay por la configuración que vemos en el campo volcánico con centenas de conos y de otros tipos de volcanes, ¿sí? Es más probable que esa erupción ocurra en otro punto de ese campo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el volcán monogenético el sistema fue alimentado por un magma que viene de relativa alta profundidad y es un lugar sellado. Y entonces el magma buscará en esa misma área un lugar donde le sea más fácil salir, ¿no? Tenemos volcanes monogenéticos inactivos, completamente inactivos, y donde en sus depósitos no vemos interrupciones. Entonces sí, hay volcanes que ocurren en una única erupción, aunque esta se puede tardar años. Muy bien. Bueno, pues aquí déjame ver una última pregunta. A ver si, ¿qué me dice? Dice, cada estado, es un comentario, cada estado, así como instituciones como el CENAPRED o la UNAM, tienen un protocolo de actuación no solo para una erupción pliniana, sino para, en teoría, cualquier nivel de actividad del volcán. En este sentido, ellos se organizan y toman en cuenta las medidas que tomarían o tendrían que tomar con base en los peligros a los que están expuestos, según análisis de riesgos que ellos mismos hacen y los que se hacen a nivel de varias instituciones, con base en documentos como el mapa de peligros. En teoría, todos los planes están homogeneizados y tienen una organización similar. Es un comentario que nos hace Alberto Trujillo. Sí, muchísimas gracias. Sí, solo el punto es que tanto conocemos, como es mi caso, ¿no?, de los protocolos. Es claro. El reto de estarlos divulgando de forma permanente para que los podamos utilizar bien. Claro. Exactamente. Bueno, sí. Dolores, pues yo creo que ya terminamos con preguntas y comentarios. José Luis perdió la conexión, no se puede conectar, pero me pide que te diga que la plática fue muy interesante y que el tema es central para las ciencias de la Tierra en el campo de prevención de desastres. Entonces, un tema centralísimo para cualquier área de las ciencias de la Tierra. Pues muchísimas gracias, Dolores. Pues fue una plática sumamente interesante, despertó un gran interés en el auditorio. Y con esto, pues yo te despido, te doy las gracias y pues yo invito al auditorio a que nos vea en un próximo seminario de ciencias de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la ENCIT, el miércoles 5 de mayo, donde tendremos la participación del doctor Jesús Alcalá de la Facultad de Filosofía y Letras de la Academia de Geografía. Pues muchísimas gracias a todos, tengan muy buenas tardes y a todas. Gracias. Gracias. Hasta luego.